Buenas, ¿cómo están? En este caso vamos a ver cómo aplicaría la ley de la reciprocidad a una cámara Blackmagic, que sería el funcionamiento típico de una cámara de cine. En este caso tenemos una escena conformada con un gris medio, un elemento en zona 3, un color chart que posee todas las escalas de zonas, RGB y demás, como para ver cómo reaccionan también los colores, un algodón blanco para analizar la textura en las altas luces y algo similar a la reflectancia de la piel correspondiente al reloj, alrededor de la zona 6/7, una piel muy clara sería. Si analizamos esta escena mediante el false color, lo que veríamos sería lo siguiente. Ya tenemos el gris medio ubicado según el false color y el código de colores de Blackmagic en la posición correcta, es decir, en zona 5 o los 50 IRE. Y lo que se puede visualizar si analizamos el histograma es que efectivamente el histograma refleja ese pico central que corresponde al gris medio. Se encuentra levemente desplazado hacia la izquierda porque Blackmagic trabaja con un perfil logarítmico y a veces en vez de los 50 IRES los fabricantes te suelen recomendar trabajar alrededor de los 42-45 IRES según la curva de gama del propio sensor. En este caso lo que vamos a tratar de aplicar es ver cómo abriendo el diafragma, cerrando el diafragma, subiendo el ISO, bajando el ISO, subiendo el tiempo, bajando el tiempo de obturación, vamos a obtener los mismos resultados, los cuales se van a poder complementar entre sí, los cuales se van a poder contrarrestar entre sí para llegar a distintos resultados. Bien, en este caso estamos partiendo de un diafragma 5-6, el cual nos da una exposición correcta. Por ejemplo, nosotros podríamos abrir el diafragma, un stop, yéndonos por ejemplo a F4. Ahí lo que estamos viendo es que el gris medio dejó de ser gris medio. Si quitamos el false color, lo que vemos es que ahí efectivamente la imagen posee una sobreexposición, no obstante no se encuentra perdiendo textura en altas luces, y al menos es lo que el instrumento nos muestra, pero claramente el gris medio quedó en zona 6, que corresponde a esos 60 IRE representados en colorcito rosa. Yo podría, por ejemplo, entonces bajar el tiempo de obturación. Si yo en vez de un 50 pierdo un stop de luz, es decir, bajo un stop de luz, me tendría que ir a un 100avo. Entonces si yo pongo 100, acá lo que puedo llegar a ver es que efectivamente el gris medio volvió a estar en zona 5, representado con ese color verde en el gris medio. Efectivamente el plano se ve exactamente igual que como estábamos antes. Si yo volviera, por ejemplo, a un 50avo, que era mi obturación normal, si yo vuelvo ahí, vuelvo a la sobreexposición de un stop, y yo en este caso lo que podría llegar a introducir es algo como un filtro. Por ejemplo, este filtro ND que baja un stop se conoce como ND3. Si yo visualizo el false color nuevamente, introduzco el filtro y ahí lo que veo es que nuevamente el gris medio volvió a estar en la zona 5, representado por ese color verde. Si yo lo quito, vuelvo a la zona 6. Este filtro ND3 nos baja un stop, ¿sí? Del mismo modo que variamos un stop abriendo el diafragma yéndonos a F4, podríamos haber variado un stop con la sensibilidad y demás. Si yo ahora, por ejemplo, bajara el ISO a 400, lo que obtengo es que nuevamente vuelvo al color verde en el gris medio. No obstante, en esta cámara no suelo bajar el ISO porque recorta el rango dinámico en las altas luces. Vamos a volver a F5.6, que era nuestra exposición inicial, con un 50avos. Entonces cualquier ajuste que yo haga, sube el ISO, baje el ISO, etcétera, se va a ver compensado. Así que por lo pronto podríamos hacer una última prueba con ir a un 25avos de segundo, en este caso, y vemos que obtengo la misma sobreexposición de el gris medio yéndose a zona 6 que cuando abrí el diafragma, ¿sí? ¿Por qué? Porque de un 50avos a un 25avos estoy teniendo más un stop de luz, igual que si yo me iba de 5.6 a F4. Muy bien, entonces ¿qué es lo que podría hacer? En vez de 5.6 irme a F8. Y en este caso nuevamente tengo la exposición correcta. Todos los cambios que yo realice en un parámetro van a afectar al otro, pero como estamos hablando siempre de stops dobles y mitades de luz, nosotros podemos compensarlo. Abrir un stop con diafragma es lo mismo que subir un stop con tiempo, es lo mismo que subir un stop con sensibilidad, y bajarlo con cada uno de ellos también va a funcionar de la misma manera. Muy bien, al utilizar una cámara de SLR los modos de trabajar son exactamente los mismos. Lo primero que tendríamos que tener en cuenta es dónde están ubicados cada uno de los botones que nos permiten variar la tríada de exposición. En este caso estamos usando una Canon 50D, la cual posee esta rueda para variar el diafragma. En el caso de utilizar una Canon T2i, T3i, T5i, etc., lo que encontrarán es un pequeño botón que dice AB corta, y a partir de accionar el mando, el dial
de la parte superior podrían abrir y cerrar el diafragma. En este caso, girar este comando lo que va a permitir es acceder de manera directa al diafragma. Si partimos de 5 o 6, como el ejemplo que teníamos recién, por cada clic que yo hiciera, 1, 2, 3, ahí lo que tuve es tercios de pasos de luz. Entonces si estaba en 5 o 6 me fui a F8, es decir, hice una variación de un stop completo. Cada clic que yo haga corresponde a un tercio. Entonces 3 clics corresponden a un stop completo. Si yo quisiera volver a 5.6, lo que podría hacer es, por ejemplo, 1, 2, 3 y ya estoy en 5.6, ¿sí? Si yo no supiera exactamente, por ejemplo, quiero hacer una variación de 2 stops y no estoy seguro de si efectivamente tengo que ir a 2.8 o no, entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, que serían los 2 stops, y efectivamente me fui a F2.8. Esto es muy práctico a la hora de utilizar filtros ND, porque si yo sé que estoy, por ejemplo, en 5.6 y quiero poner un filtro ND6, lo que tengo que hacer son 12 stops. Entonces, para lo cual yo haré 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces, de esta manera podemos compensar rápidamente los cambios de luz. Esto también lo podemos utilizar para contrarrestar tiempo, por ejemplo, o para contrarrestar ISO, de la misma manera. Entonces vamos a ubicar, por ejemplo, en donde tenemos el tiempo de obturación. En este caso, lo que vamos a encontrar es en la parte de acá arriba y en todas las Canon esta pequeña rueda, y además en este caso lo que tenemos es una pantalla que nos está indicando de nuevo los valores de la tríada de exposición: un 50avos de segundo, f5.6, ISO 800. Si yo giro este dial, lo que voy a estar variando es el tiempo de exposición o tiempo de obturación, es decir, este 50. Este 50 en realidad es 1 sobre 50, no está representado el 1 sobre, pero efectivamente es eso. Entonces, si yo variara en este caso 3 clics, estoy variando de la misma forma que antes un stop. Estaba en un 50 y hago un clic, 2 clics, 3 clics, o sea, 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, sería un stop completo, ¿sí? Entonces yo podría empezar a combinar estas cuestiones como, si yo abro mi diafragma que está en 5.6, 1, 2, 3, F4, un stop completo, necesito ahora, para mantener la misma exposición, es decir, generar mi par equivalente, perder luz, porque yo abrí el diafragma, entonces ahora voy a perder luz por acá. Entonces en este caso hago 1, 2, 3 y un 100avo me da un stop menos de luz que un 50avos, ¿sí? Entonces de esta manera yo puedo compensar todos los parámetros. Vamos a volver a 50 y vamos a pensar a ver qué pasaría con el ISO. En este caso yo tengo que pulsar este pequeño botón que dice ISO para poder acceder a los valores de sensibilidad. En este caso, lo mismo que aplica para todos los otros, voy a tener 1, 2, 3 y de ISO 800 me fui a ISO 400. 1, 2, 3 y de ISO 400 me fui a ISO 200. Entonces yo podría compensar constantemente cualquiera de estos valores. Si yo pienso en cantidad de luz que está ingresando al plano focal y tengo una exposición correcta, entonces con mi diafragma, por ejemplo, como en el ejemplo anterior, 5.6, si yo quiero abrir el diafragma, 1, 2, 3, ahí estoy permitiendo el doble de ingreso de luz, es decir, un stop más. Tengo que bajar, para mantener la misma exposición, la luz de alguna manera, es decir, un stop con algo. Yo podría hacer 1, 2, 3 con tiempo, o podría hacer exactamente lo mismo con el ISO. Menos 3 clics, que sería menos un stop o menos un EV con sensibilidad. Conocer estos parámetros lo que me va a permitir es después utilizar filtros o compensar cualquiera de estos parámetros para determinar tiempo de obturación con el motion blur, es decir, cuánto desenfoque por movimiento vamos a tener, diafragma, que me va a permitir enfocar y desenfocar el fondo, es decir, manejar la profundidad de campo, y por último la sensibilidad, que me va a determinar el ruido en la mayoría de los casos y en algunas cámaras también el rango dinámico.